Ya está grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera entrevista de la nueva sección de mi canal de YouTube, Mentes Caóticas, que espero pronto que lo podáis escuchar también en Spotify cuando me dé tiempo a indagar en esa herramienta porque me da mucha pereza meterme en tener que ver pues nuevas, cómo funcionan las nuevas cosas y todo esto, pero en algún momento podréis escuchar esto en Spotify. No digo cuándo porque no lo sé, porque depende de cuándo encuentre yo el momento para enfrentarme a eso. Pero de momento lo tenéis pues en YouTube, pero pronto lo tendréis en Spotify y subiré pues las primeras entrevistas. Y bueno, hoy tenemos a una persona muy especial que yo tenía muchas ganas de entrevistar. Evidentemente yo en cuanto abrí esta nueva sección, pues pensé en esta persona como en muchas otras, y es que, bueno, aquí tenemos a Lucas de Polymatic. Y es que Lucas me hizo una entrevista hace más o menos, bueno, iba a decir hace un año, ¿no? Hace un año y medio, así más o menos, yo creo. Me hizo mi primera entrevista, de hecho, mi primera entrevista para YouTube y para en general, ¿no? Y hemos hecho muchas tertulias juntos. Yo sé que la mayoría de las personas que me seguís ahora mismo, si no la mayoría, porque ya me seguís más, pero muchas, también seguís a Lucas porque habéis llegado a mi canal a través del canal de Lucas, porque él me entrevistó, pues eso, hace un año y medio. Tenemos tertulias juntos con Daniel Patón y con Paola y con quién más, con Patricia García, psicóloga. Y nada, pues me hacía mucha ilusión hacerle yo esta entrevista, así que bueno, para empezar, pues Lucas, te vas a presentar, aunque ya he dicho un poco quién eres, pero bueno, me gustaría que te presentases un poco así, en plan, pues quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, un poco esas cosas, ¿no? ¿Qué te trajo hasta aquí, hasta el mundo de las altas capacidades? Así como una breve entradita para luego seguir desgranando un poco tu historia. Vale, pues nada, lo primero agradecerte la invitación. Es un placer estar aquí. Ya sabes que en mi canal siempre es bien recibida. ¿Y de dónde vengo? Pues todo empezó con el Big Bang. A partir de ahí ya... No, nada, pues ¿quién soy? Pues a nivel de académico, logros académicos, pues nada, estudié filosofía, luego tengo algunos másters, ninguno me ha servido porque todos tienen salidas bastante escuetas, laborales, pero bueno, aquí estamos. Y, y nada, decidí abrir un canal de YouTube dedicado a la superdotación, en verdad, un poco a todas mis cosas que me pasarán por la cabeza, pero al final se ha acabado como especializando en ese tema. Y bueno, decidí hacerlo un poco como porque por agradecimiento a lo que yo había recibido de otros youtubers, ¿no? O sea, el hecho de haber conocido mi propia condición a través de otros canales, pues me hizo, nada, me salió de dentro de decir, bueno, yo también quiero ayudar a otras personas con este tema y aportar mi granito de arena en la medida de lo posible. Y luego, bueno, pues también he escrito un libro que se llama Vive la superdotación, en la que planteo algunas hipótesis, cómo veo yo este mundillo y bueno, también tengo dos novelas publicadas en Amazon para quien le Ah, mira, interese. eso no lo sabía. Mm. También tengo dos novelitas ahí, las podéis ver en... Bueno, tengo el enlace en la descripción de todos mis vídeos de Lo YouTube. dejo en la descripción de este vídeo, dejo los enlaces que me pases de todos los libros que tengas, los dejo por aquí abajo. Vale, gracias. Vale, pues eso sería todo para ir abriendo boca. Pues muy bien, muy bien. La verdad que me ha gustado mucho eso que has dicho, ¿no? De que te hiciste YouTube un poco como agradecimiento y un poco porque a ti te sirvió y a mí me pasó lo mismo realmente, ¿no? Yo, en cuanto yo descubrí mis altas capacidades, supe que me iba a abrir un canal de YouTube y que iba a hablar de mi experiencia porque a mí me ayudó, no solo porque a mí me ayudase, y porque yo soy muy fan de YouTube también y de otros youtubers de otros temas, ¿no? Pero sobre todo lo hice porque, claro, me di cuenta de que yo necesitaba
buscar en YouTube de que era el primer sitio al que yo iba a buscar y de esa necesidad que yo tenía y que entendía que muchas otras personas tenían. Y lo cierto es que me ayudó mucho ver canales, pero me parecía que había pocos, ¿no? O como que yo me quedaba con ganas de más, ¿no? De necesito ver a más gente diferente, ¿no? Porque además, porque al final, digamos que cada persona pues tiene su perspectiva del asunto, cada uno tiene una historia vital muy distinta y yo creo que como la variedad de experiencias pues puede aportar mucho más, pero también lo hice como una necesidad mía de expresarme, ¿no? Mm. De contar un poco pues lo que me había pasado y de salir un poco del armario, ¿no? Por así decirlo. Pues bueno, luego vamos a hablar un poco del canal, del mundo de las altas capacidades, de tu libro y esas cosas. Pero bueno, primero quería un poco que nos contases tu experiencia personal con las altas capacidades. Esto es algo que yo me acuerdo cuando tú me hiciste la entrevista, me hiciste preguntas sobre mis vídeos, en plan, hiciste muy bien tus deberes. Yo he preparado un guión, pero yo no he investigado nada. Y además me gusta, ¿no? Porque al final vengo aquí y digo, yo realmente no sé cómo descubriste tú tus altas capacidades. Puede que lo sepa y que lo haya escuchado, que lo hayas dicho en algún vídeo y que se me haya olvidado, eso también es posible. Pero bueno, lo bueno de ser yo y que se me olviden las cosas es que luego pues te sorprendes porque de repente dices, anda, qué interesante, ¿no? Ya lo sabías, pero bueno, oye, es mucho más bonito. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras cómo llegaste a las altas capacidades, cómo te descubriste, si fue de adulto, si te hicieron alguna valoración previa en el colegio, un poco todo esto. Vale, pues a ver, no, yo la evaluación la hice de adulto con 28 años, o sea, hace 4 años. Y yo lo que había oído de la superdotación hasta entonces, pues era el típico estereotipo, ¿no? El estereotipo de personas que son casi perfectas intelectualmente, esta idealización que tenemos de la superdotación cuando todavía no hemos entrado en materia, ¿no? Entonces, claro, alguna vez lo había oído, pero claro, como yo tampoco era de excelentes, por ejemplo, en el sistema educativo, que también creo que este es un tema, es uno de esos mitos que se caen cuando conoces bien el tema de superación, que no tienes por qué ser brillante a nivel de sistema educativo, ¿no? Entonces, claro, yo decía, bueno, no sé, yo saco mis notables, tal, es verdad que tampoco me esfuerzo mucho, pero tampoco me siento ahí como para decir que soy superdotado, ¿no? Ujú. Entonces, mm, sí que es verdad que quizás fui el primero que aprendí a leer de mi clase y tal, pero bueno, eso tampoco derivó en ninguna, mm, no derivó en nada, o sea, no derivó en ningún, ¿cómo se dice? Ninguna evaluación ni nada. ¿No hubo en ningún momento ningún profesor que tuviera sospechas, que te dijeran algo, le dijeran algo a tus padres? Mm, no, de hecho al contrario, o sea, cuando aprendí a leer el Es primero, interesante. la profesora le dijo a mis padres que tenía que ir al logopeda. Y entonces me llevan al logopeda y el logopeda se ve que dijo, no, no, que si su hijo sabe leer perfectamente, ha aprendido antes que los demás y ya está, no tiene ningún problema, ¿no? Entonces yo me encontré con lo contrario, de profes que estaban, digamos, contra ese talento, digamos, ¿no? Entonces, eso también yo lo quería mencionar porque hay que tener en cuenta que dentro del mundo de la educación, pues también hay profes que no son lo que nosotros esperaríamos que fueran, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que los padres tienen que informarse por sí mismos y si ellos ven en sus hijos eso, pues llevarlos ellos. No esperar a que el profe les dé como el visto bueno, ¿no? Que si lo da, pues mejor, ¿no? Pero no siempre sucede. Entonces, bueno, ¿cómo lo descubrí? Pues yo participaba mucho en una red social que se llama Quora, no sé si la conoces. No, la verdad es que Sí, no es muy conocida. Es una red social que simplemente consiste en preguntas y respuestas. Es muy simple la estructura, ¿no? O sea, tú puedes formular preguntas y la gente que quiera las responde. O tú también puedes responder de otras personas, ¿no? Entonces, uno de los temas estrellas de esa red social era la superdotación, justamente. Entonces, claro, yo iba leyendo. Y digo, curioso el tema este, yo en principio estaba en negación, ¿no? Digo, yo no creo que sea esto, porque no sé, me parecen que son gente ya como, ¿no? Y vi que había un chaval que hablaba, que tenía un canal de YouTube que se llama ATP Science, que lo he buscado, pero creo que ya no está activo. No sé si ha cerrado el canal o no sé. Es una lástima porque quería hacer una entrevista también. mm.
Y, y bueno, empecé a ver sus vídeos por curiosidad. Y entonces fui viendo que muchas cosas de las que decía, no todas, porque también esto a veces nos obsesionamos, cuando entramos en el mundillo de la superación queremos encajar en absolutamente todas las características. Sí. Y tampoco pasa nada si no encuadras en todo, ¿no? Pero sí que veía que muchas cosas sí que cuadraban, ¿no? Digo, hostia, pues a lo mejor sí que lo soy, ¿no? Al principio estás ahí un poco diciendo, no, no, estoy siendo arrogante o me estoy aquí Me estoy flipando. flipando. Me estoy flipando un poquillo, no sé qué, pero bueno, luego iba leyendo más, no sé qué, cada vez me sentía más seguro de que sí que lo podía ser, luego me leí el libro famoso de Demasiado inteligente para ser feliz, de Fachin, ¿se llama Fachin o Sí, algo así? Jean Sod, Fachín, sí, creo que sí. Eso, Fachin. Y ahí ya fue como decir, sí, sí, ya lo tengo bastante seguro. Y entonces ya, bueno, pues ya contacté con un centro especializado en otras capacidades llamado Hemisferi, aquí en Barcelona. Y nada, hice las pruebas, bastante nervioso, Mm. y nada, y me dijo que sí, y bueno, y a partir de ahí pues ya muchas cosas encajaron en mi vida. Entonces fue así como oscuro. Y respecto a la valoración, que el otro día a mí me hicieron esta pregunta, porque los expertos que se dedican a hacer evaluaciones suelen decir que en los adultos se ve un factor de ansiedad que no se ve en los niños. ¿Tú cómo lo llevaste? O sea, ¿tú fuiste nervioso? O sea, ¿hubo algún momento en el que dijiste no puedo, te bloqueaste o te pusiste a llorar? No sé. Pues a ver, yo estaba bastante nervioso, sí, pero aunque ahora diga que el coeficiente intelectual y los test no son tan importantes, en ese momento sí que me lo tomé como una cosa trascendental de mi vida. Digo, esto me tiene que salir que sí, porque si no ya no sé, porque ya no me entiendo a mí mismo, ¿no? Tiene que ser esta la respuesta, porque si no, y aunque iba nervioso, lo di todo. O sea, creo que han sido las pruebas en las que más me he esforzado en mi vida. O sea, más que cualquier examen de selectividad, de lo que sea, ¿no? Y bueno, sí que estaba un poco nervioso, pero bueno, también muy motivado. O sea, me pegaba unos buenos desayunos, hay un café, iba ahí a tope y digo, aquí tengo que dar un resultado, porque si no... Pero bueno, no, lo supe gestionar bastante bien, los nervios, la verdad. Tampoco Qué me bien. bloqueé ni nada, pero bueno, me salió bien. O bueno, sobre todo por si alguien que nos está escuchando, que probablemente sea así, todavía no se ha evaluado y tiene la duda, que a mí me hace gracia cuando la gente me pregunta, Sandra, no sé si evaluarme, y es como si me lo estás preguntando, es que ya lo necesitas o quieres hacerlo, pero necesitan como esa persona que les diga, sí, venga, hazlo, ¿sabes? Porque genera Exacto. mucha inseguridad. Lo que has dicho del 130 me parece muy interesante porque es verdad que yo, pues eso, ya iba con el este sabido de decir, yo sé que el CI no es tan importante, pero claro, nos lo tenemos aquí tan metido que yo en mi cabeza era así. De hecho, mi madre, cuando te termine la valoración, pues lo primero que te pregunta, ¿no? ¿Cuánto has sacado? Como si fuera una nota, ¿no? Entonces yo se lo dije, le dije que había superado el 130 y me dijo, ay, pues no pensaba que lo fueras a superar, porque en la evaluación que me hicieron de pequeña como sacaría 120 y tantos y dijeron, pues no es superdotada, es muy madura, ya se le pasará. Pues claro, mi madre tenía la preocupación de decir, como no llegue, se va a frustrar y lo va a pasar mal y no sé qué, aunque sabes que no es imprescindible porque es que ya lo sabes, ¿sabes? Porque sabes cómo funcionan las evaluaciones, porque sabes que no es necesario, porque sabes que, por ejemplo, la ansiedad, los bloqueos pueden afectar al resultado, que en este caso yo tuve mis bloqueos y mis momentitos chungos en la evaluación, pero a pesar de eso, pero lo sabemos, pero aún así, claro, yo creo que hay una parte como de a ver si a ti te pasa esto también, ¿no? Como es un poco síndrome del impostor, ¿no? Como que tú en el fondo sabes y dices, yo sé que yo valgo, y aunque creas que no tienes por qué demostrarlo, en el fondo sientes que tienes que demostrarlo. ¿Sabes a qué me refiero? ¿No? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, yo creo que eso está como un poco en el ADN de todos los superdotados, ¿no? Siempre, es lo que digo yo creo que siempre a lo largo de toda tu vida va a venirte dudas de vez en cuando, ¿no? O sea, yo ya llevo 4 años
evaluado y aún hay días en los que digo, pero de verdad que yo me puedo decir que soy superdotado, ¿no? También yo creo que eso forma parte justamente de la condición, ¿no? De Sí, replantearse las cosas mucho, ¿no? Cuestionarse todo constantemente. Y luego yo creo que también los superdotados tendemos a tener quizá un mini trauma con el sistema educativo, ¿no? Porque no evalúan en aquello en lo que nosotros somos, mm, destacamos más, creo yo, ¿no? Que es pensamiento crítico, creatividad, pensamiento lateral, ¿no? No sé, comunicarse con otras personas y hacer debates, intercambio de ideas. Entonces, claro, lo que te valoran es todo lo contrario, ¿no? Simplemente la capacidad de memorizar, vomitar en un examen lo que te han dicho, no cuestionar nada, repetir. Entonces, claro, yo creo que todos los superdotados tienen un pequeño trauma con eso, ¿no? Decir, bueno, claro, yo siento que tengo unas capacidades, como tú bien dices, tú lo sabes en tu interior, sé que tengo un potencial, pero claro, como nunca se ha valorado ese potencial, sino que se han valorado otras capacidades intelectuales, pues claro, nunca se te ha dado ese reconocimiento de niño o de adolescente que es importante, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, sí, como bien dices, pues aunque lo sepas, el coeficiente intelectual, ese número, te da como una apariencia de objetividad, ¿no? Tiene esa aura de objetividad de que, mira, yo he hecho unas pruebas medibles, he obtenido un resultado, una cantidad exacta, y bueno, y aquí tienes la prueba y ya no me puedes decir que no, ¿no? Aunque lo que dices no es tan importante, al final, lo que yo le digo a mucha gente que me pregunta, que tiene dudas y tal, digo, a ver, lo importante es que tú tengas los rasgos. Eso es lo importante, ya está, ujú. tampoco el número, pero sí, como bien dices, necesitas en ese momento inicial, yo creo, ese plus, sí, como esa Y esta confirmación. validación, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, quería preguntarte también a nivel experiencia, porque claro, bueno, se habla mucho de, siempre se ha hablado, es uno de los mayores mitos, aunque tiene algo de verdad, pero bueno, cogidito con pinzas y dependiendo de cada caso, que es el tema de las dificultades sociales, ¿no? Que al final, bueno, tenemos como esta imagen del mítico superdotado, pues que tiene, pues bueno, que es un inepto social, ¿no? Completamente. Entonces yo quería preguntarte, por un lado, si sientes que eres un inepto social o si de lo contrario consideras que tienes buenas habilidades sociales y al mismo tiempo qué dificultades sociales has tenido y cuál crees que es la causa. Que, bueno, al final tiene relación con la primera pregunta, pero Vale. A ver, pues yo considero que tengo buenas habilidades sociales y creo que tú también, o sea, se ve que hay como una soltura a la hora de comunicarse, de hablar, de tal, ¿no? Entonces yo creo que eso viene un poco de los superdotados con autismo, ¿no? Asperger, que se podría llamar, que sí que son personas que tienen ciertas dificultades sociales, ¿no? Tienen dificultad para interpretar los contextos, el lenguaje no verbal, estas cosas, ¿no? Entonces se ha transmitido ese estereotipo del superdotado con autismo en los medios de comunicación, series, películas, etcétera, libros. Y claro, parece que todos los superdotados tengamos que ser como las personas con autismo, y no es así. Hay superdotados que no tenemos autismo y por tanto, pues no tenemos problema en las relaciones sociales, en el lenguaje no verbal, en entender el contexto, los registros lingüísticos, ¿no? Que en este caso, pues hay que usar estas palabras o hay que ser un poco más diplomático, que a veces los autistas pues son muy directos, ¿no? Entonces nosotros, los superdotados sin autismo, no tendríamos que tener problemas sociales en principio, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que incluso por nuestra empatía muchas veces, pues se nos da fácil. Lo que sí que pienso es que, hilando con lo que me preguntabas de si he tenido dificultades sociales, pues claro, sí que hay un desfase o una distancia, ¿no? Psicológica con la mayoría de gente, ¿no? Con los neurotípicos que podríamos llamarlos. Entonces, claro, eso sí que te puede dar un sentimiento de inadecuación o de que soy erróneo o por qué la gente no me entiende o por qué no me puedo expresar libremente como soy, ¿no? Entonces te puede generar cierta ansiedad social o ciertos complejos, ¿no? Cierta vergüenza, pero yo creo que justamente saber de dónde viene esa distancia, ¿no? De que simplemente son pues dos formas de ser distintas, ninguna superior ni mejor que la otra,
simplemente dos formas de ser. Está la psicología neurotípica, que no es peor ni nada, simplemente es la de la mayoría, y luego están pues las psicologías neurodivergentes, podríamos llamar, ¿no? Entonces, claro, siempre va a haber un desfase, va a haber una cierta distancia con la mayoría de gente, pero bueno, tampoco creo que se tenga que exagerar, ¿no? Yo creo que también en el mundo de la superación se exagera un poco a veces esa distancia, ¿no? Es como no voy a poder profundizar con nadie, no voy a poder tener afinidad con absolutamente nadie, nadie me va a entender. Un poco ese victimismo, ¿no? Que Exacto. tiene. Hay como un victimismo de decir, no, es que nadie comparte mis intereses o nadie me va a entender o tal. Y tampoco es para tanto. O sea, a ver, sí que a lo mejor hay ciertos temas que vas a evitar o cierto nivel de profundidad, pero tampoco es tan importante eso, ¿no? Al final, para tener afinidad con una persona, yo creo que es más importante tener unos mismos valores o una afinidad emocional, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo tengo facilidad para las relaciones sociales, pues sí, sí que ha habido épocas de mi vida en las que he tenido cierta complejo o ansiedad social incluso, por esta distancia que digo. Coincido totalmente y justo es el punto al que quería llegar, ¿no? Que estas dificultades sociales que muchas veces desde el ámbito educativo siento que se trabajan desde el punto de vista del como si tuviéramos problemas para relacionarnos, cuando realmente creo que es algo que tiene más que ver con no me entiendo y no entiendo esta diferencia que tengo con los demás, ¿no? Y yo creo que el entenderla es muy necesario para relacionarte desde donde a ti te apetece relacionarte, ¿no? Y luego, muy interesante también lo que has dicho del tema de las afinidades y los intereses también a nivel emocional, pero sobre todo el tema afinidad-intereses, porque el otro día una persona me preguntó que si yo no me había metido en ningún grupo de adultos con altas capacidades o en alguna asociación o tal. Y yo la verdad es que nunca quise hacerlo. Porque yo sentía que lo que me apetecía era conectar con gente que tuviera mis intereses y yo pensaba, es que si me meto en un grupo de personas con altas capacidades, es que a lo mejor me encuentro con personas que no tienen nada que ver conmigo, por mucho que ambos, ¿no? Compartamos eso, ¿no? Entonces a mí lo que me apetecía más era hacer actividades de mi interés, ¿no? Por ejemplo, en mi caso el teatro, apuntarme a teatro, apuntarme a canto y conocer a gente ahí, ¿no? Y luego, bueno, a nivel emocional, también al final, en el caso del teatro, se nota mucho pues el tipo de personas que van y hacen ese tipo de actividades más artísticas. Hay también esa conexión emocional y yo creo que es casi más dependiendo, también dependiendo de la necesidad que tenga la persona, ¿no? Porque sí que es verdad que los grupos de adultos con altas capacidades pues al final tienen ese objetivo precisamente de lo que hablamos, de entendernos a nosotros mismos, de dónde viene esa diferencia y de sentirte un poco validado con respecto a lo que te hace sentir tener altas capacidades y descubrirte. Pero yo creo que ya en cuanto a intereses o formas de pensar, es que, quiero decir, yo creo que tiene que haber, o sea, si nos juntamos unos cuantos que no tengamos que ver, podemos acabar tirándonos los platos a la cabeza y de hecho dentro del mundo de las altas capacidades hay muchas rencillas por eso y yo creo que es muy importante. No sé tú qué opinas. Bueno, veo que me estás asintiendo con la cabeza. Es que opinas igual. Pero a mí me parece muy importante esto. No sé si tú has tenido alguna experiencia con grupos de personas con altas capacidades, con otros adultos, si te has sentido un poco fuera o decir, es que encima aquí no encajo tampoco, que ese es como el sentimiento que tenía. Yo digo, es que como me meta. Y encima sientas otra vez que no encajas. O sea, es que es como ¿sabes? Y yo me lo ahorré y la verdad es que me alegro de haber tomado ese camino bueno, de hacer actividades que me interesaban y relacionarme más, entendiendo mi diferencia, pero desde mis intereses. Sí, es que totalmente de acuerdo. O sea, al final, el hecho de compartir la condición de ser superdotado no te implica que vayas a tener afinidad con otras personas superdotadas y que ni que vayas a tener los mismos intereses ni nada, porque cada superdotado es un mundo, cada uno tiene sus intereses y efectivamente, pues solo por compartir esa condición no tienes por qué llevarte bien con otros superdotados. Y como bien dices, pues puede ser incluso al contrario, ¿no? Que tengas incluso conflictos más fuertes, porque claro, se suman dos intensidades ahí emocionales fuertes y cuando chocan, pues no es muy agradable, ¿no? Entonces, tema grupos, pues sí, estuve en Mensa,
estuve poco después de la evaluación, me metí ya en Mensa poco después, porque por esa necesidad que comentas de encontrar gente afín a ti, que te entienda. Yo también pensé en ese momento, a ver si me va a pasar que luego entro y no. Y efectivamente me pasó que entré en Mensa y no encajé ahí ni a patadas, ¿no? Porque, bueno, hay unas dinámicas muy tóxicas en Mensa, no es por meter cizaña ni meter salseo ni nada, pero hay unas dinámicas muy, muy tóxicas de insultar, humillar constantemente a lo que dice cada uno. O sea, es como una competición, pero ya tonta, ¿no? O sea, es como un Twitter, pero con superdotados, ya está. O sea, no tiene más, ¿no? Ostras, pues qué intensidad. Exacto. Sí, sí, todo el rato así, ¿eh? Decía una cosa a alguien, el otro ya le intentaba refutar, el otro le humillaba, el otro le contradecía, el otro tal. Y digo, es que no tiene sentido que esté aquí, ¿no? O sea, tuve ahí varios conflictos y al final dije, pues me salgo porque no me aporta nada esto, ¿no? Entonces, no sé si el problema es que los tests a veces evalúan a gente erróneamente, no sé si es que ya se ha cogido esa dinámica en ese grupo y ya, no sé de dónde viene eso, pero yo no he tenido muy buenas experiencias con grupos, solo he ido al de Mensa, no puedo hablar de otros. Pero bueno, es que al final yo creo que lo mejor es lo que dices tú, o sea, ir a grupos de aficiones, ¿no? O sea, en los que vayas a tener una afición común y ahí seguramente encontrarás, ¿no? Alguno, al menos neurodivergentes tienes que encontrar, no sé si Sí, superdotados, 100%. pero por lo menos personas PAS, que solemos tener mucha afinidad con los PAS, ¿no? Mm. Y en un grupo de teatro, pues seguro que estará lleno de PAS. Entonces, pues, Bueno, hace poco en un curso de doblaje que hice me encontré con otra persona con altas capacidades que la reconocí yo de un documental en el que había salido. Y dije, casualidad, pues no lo creo, porque al final ese tipo de actividades como más creativas, más tal, sí que te encuentras mucha neurodiversidad, como tú dices, se ve y es muy guay, la verdad. Pero claro, entiendo que en otros contextos igual es más complicado para otras afinidades e intereses, que no lo eso, sé. claro. Sí, sí, si es artístico o algo así, pues seguramente es más fácil, ¿no? Pero otros intereses quizás más difícil, sí. Pero bueno. Bueno, y ya, bueno, me apetece hablar del tema de YouTube para a partir de ahí meter otro temita que me apetece sacar. Pero bueno, el por qué decidiste un poco abrirte YouTube, ya nos has contado un poco, pero sobre todo me interesa que nos cuentes un poco cuál es tu visión, ¿no? Por dónde enfocas tú el contenido de tu canal. Aunque bueno, aquí hay que decir que Lucas al principio tenía 17 canales de YouTube y luego ahora los tienes unificados, ¿no? O Sí, sí, sea, ahora es solo uno, ¿no? ahora solo hay uno, ahora solo hay Ahora uno. solo hay uno, o sea que no hay confusión. Pero al principio cuéntanos un poco esta transición, porque es que es muy interesante, la verdad. Es Bueno, claro, muy... yo empecé y como tengo como muchos temas de interés, pues digo, a ver, voy a hacer un canal para cada interés. Y claro, tenía cuatro. Tenía uno de política, uno de literatura, uno de psicología y el otro de filosofía, ¿no? Entonces, que son como mis temas que más quiero, que más me llaman la atención. Y claro, como la gente normalmente tiene un canal temático, ¿sabes? De este tema, pues yo dije, bueno, pues voy a hacer un canal para cada tema, ¿no? Para que la gente no se quede ahí con el. Pero dije, bueno, mira, yo soy así, es un canal con muchos temas, los reunifico otra vez, todo va a venir aquí y al que le interese cada tema, pues que mire los temas que le interese, y a los que no le interesen, pues que no los mire y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final dije, vamos a unificar todo porque si no yo me estaba volviendo loco también. De saltar a un canal a otro, no sé qué, los suscriptores diferentes, no sé cuánto, y bueno, digo, mira, ya todo a uno y simplificamos. Es que es muy tema multipotencial, que bueno, tenemos una tertulia hablando sobre ese tema, pero es muy curioso porque es un poco así. Yo al final decidí llamarme, bueno, me abrí otra cuenta de Instagram porque sentía un poco esto, aunque no está tan desligado del todo, ¿no? Pero igual en el canal pues me apetece hablar de cosas diferentes. Y oye, al final la gente que quiera consumir un contenido ahí lo tiene, quien quiera consumir otro ahí lo tiene. Y yo creo que tu nombre y el mío son muy multipotencial, ¿no? Una mente Exacto. caótica. Bueno, aunque el nombre de mi canal es Sandra Medina, ¿no? Pero el Mm. arroba.
decidí ponerme una mente caótica y Polymatic, ¿no? Es como un poco representamos a toda esa gente que tiene un montón de intereses y a veces dice, ¿por dónde tiro? No lo sé, es muy complicado, pero bueno, y ahora eso, quería preguntarte un poco el enfoque de tu canal y voy a aprovechar aquí para meter este tema que me apetece comentar contigo. Y es que el otro día subí un reel a Instagram que tuvo un poco de polémica, ¿no? Yo creo que por las formas, porque utilicé un humor que, bueno, es mío, entonces pues habrá quien no lo entienda. Sobre todo yo creo que por esto de ser pedagoga parece que es como que tienes que ser rigurosa y tal, y es como, no, no, es que aquí pone blog personal. O sea, yo aquí, si quieres rigor, vete a otro sitio. Yo aquí vengo puedo dar rigor y de hecho uno de mis objetivos metiendo la colaboración con Paloma Merello, que no sé si has visto algún vídeo con ella, es precisamente intentar aportar ese rigor que yo no puedo ni tampoco me apetece dar, pero sí que creo que es importante. Pero bueno, el dilema era que yo dije, yo sé que se dice altas capacidades ahora, yo lo sé. Yo la teoría me la sé, tengo todos los libros de la UNIR ahí, he leído mucho, entiendo el concepto, entiendo lo que significa, pero a mí me gusta denominarme a mí misma superdotada porque esa palabra personalmente me ayuda, ¿sabes? Y claro, en el reel yo lo decía en plan de, se dice altas capacidades, no superdotado, y yo ya lo sé, pero me da igual, o sea, ¿no? Quiero decir, yo en mi canal ofrezco contenido en el que hablo de altas capacidades y hablamos formalmente de ello porque es el término que se utiliza de manera internacional desde hace muchos años, aunque aquí en España hacemos lo que nos da la gana y utilizamos el término porque al final superdotado viene del término gifted, pues bueno, de hace muchísimos años, pero hay muchísimo jaleo entre el tema talento complejo, talento simple y superdotación, que ese es un modelo que se da en España y que en el resto del mundo no existe. Entonces me da mucha rabia porque la gente utiliza, primero está la gente que se confunde con el modelo de Castelló este de los talentos y te dice, no, Sandra, es que superdotada es una parte de las altas capacidades. Y luego está la gente que dice, no, es que superdotado ya no se usa, es que está en desuso porque los mitos y tal. Y digo, es que da igual los mitos que haya con la palabra superdotado, si es que los va a haber también con la palabra altas capacidades o con la que sea. Pero a mí lo que me parece importante es verdad que pues cuando te expresas con rigor, pues bueno, es importante saber qué palabras utilizas, pero si yo estoy hablando de mí misma y estoy en un contexto informal y utilizo la palabra superdotada, pues ya está, ¿vale? O sea, yo entiendo que la gente te corrija en plan, bueno, voy a hacerle un favor a Sandra corrigiéndole como si ella no lo supiera. Vale, lo entiendo, entiendo el favor. Pero no me gusta, digamos, que la gente se ponga súper estricta con el tema del término, ¿no? Porque es como, es que no es una lucha, esto no es una pelea, ¿vale? No es una pelea. Y por otra parte, para mí, lo que me parece importante es transmitir esto es un poco como cuando en el ámbito educativo se le dice entre los profesionales, esto me ha pasado en muchos cursos de educación, ¿no? Cuando se dice, no, es que a las personas con autismo hay que decirle persona con autismo, porque si no le estás faltando al respeto. Y es como, pero le has preguntado a una persona autista cómo quiere que la llames. Es que a lo mejor a esa persona denominarse a sí misma autista le ayuda. Otro ejemplo, mi madre, por ejemplo, tiene dolor crónico desde hace muchísimos años y a ella la palabra discapacitada, el decir soy discapacitada, le ha ayudado a comprender y asimilar su situación, ¿no? Él, tengo esta barrera, tengo esta dificultad, es algo que va a ser para toda la vida y lo tengo que asumir. Cuando estamos hablando de un proceso de descubrir tus altas capacidades de adulto, eh, yo creo que las palabras que utilizamos nosotros mismos son importantes para validarnos. Y cuando hablamos de personas que llevamos toda la vida y seguimos pues con una autoestima de mierda, las palabras sí son importantes. Y yo creo que son importantes para denominarnos a nosotros mismos. Y bueno, después de esta necesaria chapa, quiero que me cuentes un poco qué opinas del tema, hilándolo con desde dónde hablas tú sobre altas capacidades, porque tú siempre utilizas el término superdotación. Y no sé qué opinas al respecto de este tema. Y bueno, ya con esto, pues eso, decirme un poco, pues, qué punto de vista tienes divulgando desde tu canal.
Pues totalmente de acuerdo contigo, punto por punto. Considero en primer lugar que las etiquetas son muy importantes, aunque ahora haya esta moda en la sociedad de que yo no me etiqueto, yo estoy por encima de las etiquetas, no me gusta definirme. Yo siempre que me dicen eso pienso, eso lo dices porque no tienes la necesidad de etiquetarte, pero si tuvieras algunas condiciones en las que fueras minoritario, necesitarías ese nombre y esa etiqueta y necesitarías ese reconocimiento. Porque claro, también es importante a nivel social que se reconozcan tus cosas minoritarias, vamos a decir, tus rasgos minoritarios, ¿no? Y la superdotación, pues es uno de esos rasgos, de hecho, muy minoritario, ¿no? Que se calcula que es el 2% de la población mundial, si Bueno, no es me que ahí equivoco. también hay jaleo. Sí, ahí Entonces, también. hablaré de eso con Paloma en algún vídeo para que nos ilumine, porque, porque aquí Pues, dependiendo del profesional, hay claro. quienes dicen hasta un 15%, o sea que, en fin, Sí, las según los cifras. criterios, claro. Según el criterio que uses, ¿no? Pero sí, yo considero que las etiquetas son muy necesarias, más en el mundo de la superdotación, en el mundo de la neurodivergencia, de cualquier colectivo minoritario. Es que necesitas ponerle un nombre a eso para que la sociedad diga, vale, esto existe, esto es tal y lo reconozco. Luego te podrá gustar o no, pero por lo menos saber que eso existe. Que eso es algo que una persona que no tenga rasgos minoritarios quizá no puede entender, pero cuando sí que eres una persona con esos rasgos minoritarios, necesitas un reconocimiento de lo que tú eres, ¿no? Mira, esto existe, que lo sepas que existe esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay que tomar la etiqueta de la superdotación, la palabra. Yo también la hago mía y aunque tenga un estigma, que es verdad que tiene un estigma la palabra, ¿no? Porque ya enseguida, pues ya se te considera arrogante por decir que soy superdotado, ya arrogante, ¿no? Ya flipado, ya que viene aquí a decirme que yo soy tonto o no sé qué, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que quitar ese estigma. El problema del estigma es de los que lo tienen, no de los que usamos la etiqueta, ¿no? O sea, yo Sobre soy todo porque al final lo que decía la etiqueta altas capacidades es que está teniendo ese estigma ya. claro, es Es que que lo da va a tener, igual. lo va a tener igual, claro, porque enseguida va a haber gente que te va a decir que es que te estás considerando no sé qué, que también eso es paradójico o es curioso en el mundo de la superdotación porque es la única etiqueta, creo yo, que cuando la dices, enseguida se te asigna algo negativo, ¿no? Un rasgo negativo de la personalidad. Se No pasa cuestiona. con, exacto, no pasa con ninguna otra condición, ¿no? Hay otras condiciones que yo soy tal, ah, bueno, pues ya está. Pero tú dices superdotado ya, es verdad, te cuestionan o eres arrogante o no sé qué, o quién te has pensado que eres tú, bueno, pues no puedo decirlo, entonces tengo que censurarme a mí mismo, ¿no? Y con respecto al término altas capacidades de superdotación, que al final es una cuestión terminológica, ¿no? En gran medida, o sea, al final tampoco, pero yo sí que creo que hay que distinguir, ¿no? Y no coincido nada con esta idea de que ser superdotado es simplemente dar más de 75 en todas las inteligencias, ¿no? No lo considero que es como muy superficial o muy arbitrario, ¿no? Me parece más importante reconocer los rasgos y no tanto reducir todo a unas cifras y tal, ¿no? Entonces, para mí, yo como yo lo entiendo personalmente, altas capacidades para mí es una persona de alto rendimiento académico, vamos a decir, una persona pues que tiene facilidad para aprender, para aplicar lo que ha aprendido, para memorizar, conectar ideas, y un superdotado pues es un poco más que eso, ¿no? Es ya una persona que también cuestiona, critica, con una alta intensidad emocional, también sensorial a veces, muchas veces, ¿no? Y yo creo que es pertinente esta diferencia porque yo creo que todos nos hemos encontrado con la típica persona experta en un tema, muy cuadriculada en lo suyo, ¿no? Que a lo mejor sabe mucho de ese tema, pero a la que intentas ahí cuestionar cosas, criticar, ver una visión nueva, ya esa persona ya se ofusca y ya no sale de ahí, ¿no? Sí, de hecho, dentro mismamente de este tema es que pasa eso. O sea, Exacto. este tema de... Es que es así, ¿no? Y además gente, pues bueno, que como tengo el máster de experto en, Exacto. pues ya está. Ya está, O sea, llaman. nos hemos quedado ahí. Es como, no has entendido nada, Exacto. nada. Sí, sí, La totalmente. frustración del sistema educativo que llevamos todos estos años es que no has entendido nada, Nada. ¿sabes? O sea, sí, tú has hecho un máster de experto, pero cuestiónate la realidad y no repitas, que esto yo lo he visto, no repitas literal las frases que ha dicho X profesional.
desde su opinión, cuidado, no desde la evidencia ¿no? Ahí Desde está. su opinión. ¿No? Ujú. Que esto se llama la falacia del experto, ¿no? Y es un sesgo cognitivo, no sé si me lo he inventado el nombre, pero es Sí, algo sí, así, sí. ¿no? Sí, sí, falacia de ¿No? Es autoridad. como esta persona, eso, falacia de autoridad. Ujú. Como esta persona es experto en, que sí que será experto, que la evidencia científica le respalda, eso está muy bien. Pero una cosa es la evidencia científica, las conclusiones de un estudio, de varios, y otra cosa es la opinión de esa persona, ¿no? Exactamente. Creo que son cosas diferentes. Entonces es el comprar un paquete, ¿no? Que Ujú. es al final lo que tiende a hacer la gente, y es que con este tema hacemos lo mismo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Hay gente que lo hace, entonces es como, vamos a ver, no, aquí hay cosas que no me están cuadrando, o sea, me estáis diciendo no, un poco, me estáis vendiendo y supuestamente os estáis formando para que alumnos con altas capacidades puedan tener este pensamiento crítico, este tal, pero luego somos cuadriculados con respecto a este tema, ¿no? Es como una incongruencia que yo de verdad que Totalmente no incoherente. entiendo. Totalmente incoherente, sí, sí. Es como quiero fomentar el espíritu crítico, el espíritu de que cada uno reflexione por sí mismo, pero tienes que pensar según la línea académica Eso es, impuesta, porque si no ya te has equivocado y no sabes y no sé qué. En fin, totalmente. Bueno, y ya para terminar, ¡buah, qué ganas tenía de hablar de este tema! Pues voy a hacer otro vídeo hablando de esto, porque no me queda a gusto todavía. venga, Hombre. tope. Hay que desfogarse. Bueno, por último, quería, bueno, antes de eso voy a preguntarte por tu libro. Eso es, Mm. que yo no me lo he leído, no me escondo, pero yo creo que lo leeré, lo leeré. Yo creo que le puede interesar a mucha gente, entonces, bueno, que nos cuentes un poco de qué va tu libro y ya, bueno, tus novelas también. Y luego, así como cosa personal, también, pregunta que se me ha ocurrido ahora, algún consejo que le dieras a una persona que nunca ha escrito una novela y que quiere escribir una. Vale, perfecto. Muy buenas preguntas. Pues el libro nada, nació de eso, de decir, bueno, creo que he ido cosechando una serie de reflexiones sobre la superdotación y nada, me gustaría plasmarlo en un libro que se tiene ahí como, queda bonito, ¿no? Ahí el libro está todo ahí reunido y nada, simplemente ahí lo que hago, en realidad el título no es muy adecuado porque claro, parece que sean como una especie de memorias, ¿no? Vivir la superdotación y luego no son unas memorias, es casi un ensayo, ¿no? De lo que yo pienso sobre la superdotación. Entonces, bueno, sí que he pensado hacer otro que sí que sean unas memorias, pero bueno, quizá un poco más adelante, de momento no. Y bueno, pues eso, es más bien un ensayo para quien le interese, ¿no? Y luego por las novelas, pues nada, he escrito dos. Una se llama El Corcel Azul, que la tengo aquí. Uy, no se ve, ahí está. El corcel azul. Ay. Lo he tenido que editar en Amazon y tal, me ha dado mil problemas de edición y me desesperan estas cosas. No sé si te pasa a ti, pero las cosas así técnicas y súper Sí, precisas y tal, lo que mira, te decía de Spotify, que lo estoy procrastinando es que porque es lo peor, ¿eh? Las cosas así como técnicas y sí, me ponen histérico, ¿eh? Pero bueno, esa novela es así como de fantasía, así un poco onírica, que le llamo yo. Y luego tengo otro que se llama El Payaso, que es una tragicomedia y que es más cortita. Y bueno, pues esas son las dos novelas que he publicado. Y consejo para alguien que no ha escrito nada, lo que recomiendo es, en primer lugar, leer muchísimo y muy variado, leer mucho y muy variado, y leer como un escritor, no como un lector, aunque parezca raro la expresión. O sea, tienes que leer fijándote en cómo, no solo lo que dice el autor, sino cómo lo dice, cómo lo como lo estructura, escriben. exacto, cómo ha creado los personajes, cómo los presenta, cómo va dosificando la intriga a lo largo de la historia, ¿no? Entonces eso, leer como un escritor y muy variado. Aunque sean cosas que de entrada te echen para atrás, probar con todo para ir teniendo el máximo número de herramientas posible, ¿no? Y aprender de los errores y los aciertos de los grandes escritores, ¿no? Que a veces parece que no se equivoquen también los clásicos. Y también hay libros que tú lees que son clásicos y dices, bueno, esto es muy mejorable, esto es brillante, ¿no? Pues ir teniendo un criterio personal. Y luego, pues escribir muchísimo también, si puede ser a diario y tomártelo como una rutina cotidiana. O sea, así como comes, te duchas cada día y demás, pues cada día también escribir unas páginas, ¿no?
Y bueno, y entender que al principio no vas a escribir algo bueno. Al Claro. principio vas a escribir cosas que no sean buenas, tienes que asumirlo y eso lo vas refinando. Y bueno, pues eso, escribir y leer mucho, sobre todo, es lo que recomiendo. Pues muy bien, muy buenos consejos. Por último, antes de las dos preguntas finales, quería preguntarte, bueno, ¿qué le recomendarías a una persona adulta que se acaba de descubrir, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Tú con 28, yo con 27, o sea, más o menos igual. ¿Qué le recomendarías a una persona que acaba de aterrizar en el mundo de las altas capacidades? Pues lo primero que recomendaría es informarse bastante bien sobre el tema, leer bastante, ver bastantes vídeos, contactar con gente afín. Primero haría una fase de información. Luego haría una fase de reinterpretar toda tu vida pasada, ¿no? Porque entonces muchas cosas encajan, ¿no? Decir, a ver, ahora que creo que soy superdotado, vamos a repasar toda mi vida, ¿no? Aquello que pasó con aquel profe no sería por el profe y no que era yo, ¿no? O aquello que pasó con tal alumno, con tal compañero, o esto que me cuesta tanto entender, a lo mejor es por esta condición, ¿no? O por qué me siento tan extraño, ¿no? Todo esto. Y sobre todo yo lo que haría también es un trabajo de autoestima, ¿no? De quitarse los complejos, extirparse esa idea que vamos arrastrando muchas veces de soy inadecuado, soy yo el problema, soy erróneo. Quitarse eso porque no tenemos ningún problema, no somos erróneos en lo más mínimo, no somos inadecuados, simplemente somos diferentes, ¿no? Entonces no hay por qué atacarse a uno mismo, ni sentirse inferior, ni nada. No somos inferiores a nadie, ni superiores. O sea, estamos al mismo nivel de dignidad y hay que quitarse esa idea de inadecuación, ¿no? Que yo creo que nos cargamos mucho con esa idea, ¿no? Entonces, yo puedo decir que me la ha quitado bastante, entonces, si yo puedo yo, pues puede todo el mundo, ¿no? O sea, decir, a ver, que yo no soy erróneo, que yo no estoy equivocado, que simplemente pues soy diferente. Ya está. Y también creo que es importante no solo entender la subrotación, sino entender la neurotipicidad para acabar de entender por qué no encajas y por qué no. O sea, también es ¿El importante porqué de entender, esa diferencia? Claro. exacto, de dónde viene esa diferencia, entender muy bien a los neurotípicos también, ¿no? Decir, a ver, ¿cuál es su psicología? ¿Cuál es su nivel de emotividad? ¿Cuál es su forma de proceder o su conducta o tal? Y así acabas de decir, ah, vale, ahora ya entiendo bien de dónde viene esa diferencia y tal, ¿no? Pero bueno, pues eso. Pues muy bien, la verdad que estoy de acuerdo, bueno, con todo, pero bueno, sobre todo decir, también tener paciencia con uno mismo, con una misma, yo creo que es muy importante porque al final se vive, como yo digo, un duelo. Yo hablo mucho de duelo porque creo que es una palabra adecuada y además muchas veces cuando te has topado con esto sin haber hecho terapia nunca o sin haber indagado y tienes otras cosas por ahí, es un hilo del que tirar, del que salen otros duelos y otras cosas, entonces también tener paciencia con uno mismo, porque como dices, eh, pues bueno, se puede cambiar y se puede ser de esa manera, ¿no? Que queremos ser, pero tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, tener paciencia con los ritmos de uno, quererse mucho, yo creo que es Ujú. muy importante en este proceso. Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí, que se puede hablar de duelo literalmente porque es que una parte de ti va a morir una parte de Mm, una identidad tuya que te habías creado, ¿no? El famoso masking, eso es, en eso el es. que te intentas camuflar, intentas ser como todos y eso va a morir y es bueno que muera, Mm, pero tiene un proceso, claro. claro. Es bueno y siempre está bien lo que hay al otro lado, pero es doloroso, pues Exacto. como cualquier duelo. Ujú. Así que nada, mucho ánimo desde aquí. Bueno, y por último, las preguntas finales que me gusta hacerle a todo el mundo. La primera es, ¿cuál crees que es el mayor error que se ha cometido en tu caso y qué te gustaría que la gente conociera para que no se vuelva a repetir con otra persona, ya sea en terapia, ya sea pues a la hora de relacionarte socialmente, cuando has contado a alguien que soy superdotado, que te hayan dicho algo que te haya hecho sentir mal, profesores en el colegio, lo que te apetezca. Para ti el que sea el mayor error. ¿El mayor error que haya cometido yo No, contigo, que se haya cometido Ah, contigo. vale. Eso es. Mm,
Sí, yo creo que, a ver, pues, a ver, así por ser superdotado no creo haber recibido nada así malo directamente, ¿no? Quizá Vale, indirectamente sí que he podido recibir eso, pues algunos profesores que a lo mejor sienten envidia o algo así, ¿no? Que el niño este, quién sabe qué ha pensado, ¿no? Que está ahí hablando todo el rato y encima entiende las cosas y no para de distorsionarme la clase y tal, ¿no? Pero, a ver, sí que tuve una profe que fue como muy, me machacó bastante, no era esta del logopeda, sino otra. No sé si era por eso, a lo mejor sí o no, no sé, a lo mejor era por otro motivo, ¿no? Pero sí que me tenía ahí como fijado, ¿no? Y conmigo pues se pasaba bastante, ¿no? Pero así abiertamente no he recibido así ningún tipo de marginación que yo sepa, por ser súper vale. claro. Pues eso es bueno. En ese caso podríamos decir que lo que no te gustaría quizá que se repitiera con otra persona es que por el hecho de ser como eres, más allá de ser o no superdotado, un profesor pues no te permita, digamos, ser tú mismo, ¿no? O querer saciar tu necesidad de aprendizaje, porque para eso estamos en el colegio, ¿no? Entre otras Ah, cosas. claro, tampoco es culpa de los profesores, ¿no? Ellos también hacen un poco lo que pueden con el, Eso es. con la filosofía pedagógica que le han dado, ¿no? Con el sistema educativo que tienen. Pero bueno, intentar cambiar eso un poco y entender que hay niños que no son como todos y que hay que darles un espacio también, porque si no, se frustran, ¿no? Pues sí. Bueno, y por último, mi pregunta favorita, que es, ¿qué es lo mejor de ser una mente caótica? Muy buena pregunta. Sí, que también creo que hay que valorar bastante la superdotación porque hay mucha gente que lo ve como una maldición, ¿no? Como una desgracia y tal, y no estoy nada de acuerdo con esa visión, ¿no? Creo que hay que reconocer, pues, que es un privilegio tener esto, ¿no? Para mí lo mejor, pues que todo lo que disfruto, pues pensando, estudiando, conociendo cosas, leyendo, lo disfruto muchísimo y me siento agradecido de la vida de que me haya dado esto porque, bueno, pues lo paso muy bien, la verdad. Estudiando cosas, reflexionando, pensando, o sea que para mí un regalo, como se dice en inglés, ¿no? Gifted. De verdad. Y para mí, pues totalmente agradecido con la condición. Pues muy bien, qué bonito final. Pues nada, muchas gracias, Lucas, por acompañarnos en esta tercera entrevista. Espero que hayas estado a gusto. Yo creo que sí. Sí, 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 totalmente. Y bueno, nada, a quienes nos estáis escuchando, pues esperamos vuestros comentarios, preguntas para Lucas y en la descripción vais a tener los enlaces de sus libros, ¿vale? Que los dejaré por ahí y a su canal, aunque muchos de los que estáis en el canal de YouTube, pues probablemente sigáis a Lucas. Y para cuando lo suba a Spotify, que no sé cuándo va a ser, seguid a Lucas en YouTube, Polymatic con Y, la I. Vale, la I Exactamente. porque es Y. Bueno, Ujú. muchas gracias, Lucas, y nada, un placer tenerte Muchas aquí. gracias a ti, muchísimas gracias, he estado muy a gusto y tenemos que retomar los debates, a ver. Las tertulias, es verdad, es verdad. Bueno, un saludo a todos. Vale, un abrazo. Adiós. Luego.